Si la guerra en Ucrania se recrudece, si la guerra en el Líbano se recrudece hasta unos niveles, hasta ciertos niveles, también acabarán sacrificando a Maduro. La caída de Bashar al-Assad sin duda es la noticia de los últimos días y que amerita todo tipo de análisis, desde cómo ocurrió, qué viene para Siria, qué implicaciones tendrá en el tablero internacional e incluso para otros dictadores, ya que aquí pues nunca faltan las comparaciones, ¿no? Todo esto lo vamos a analizar en los próximos minutos aquí en Panam Post con Amil Lejarza. Él es analista internacional, experto en seguridad y geopolítica. Bienvenido. Muy un placer, José Gregorio, un placer estar con vosotros en Pan Am Post. Muchas gracias. Comenzamos hablando sobre qué significa esto para Siria, la caída de Bashar al-Assad, ya que pues todo el mundo en el mundo democrático pues celebra la caída de una dictadura que estuvo 24 años en sus manos, un total de 54 años en dominio de su familia, ¿no? Pero la situación es mucho más compleja, ya que pues detrás hay grupos rebeldes que vienen de Al-Qaeda, vienen de Hezbollah, de grupos extremistas islámicos, y pues tenemos también por otro lado a los kurdos y la pregunta aquí es, ¿hacia dónde puede ir Siria ahora, no? ¿Es realmente, pues, esto motivo de celebración? ¿Puede ser tal vez peor el remedio que la enfermedad? ¿O no había más nada que hacer? Había, pues, que salir del régimen de Bashar al-Assad y posteriormente ver cómo se encamina Siria. Bueno, es una pregunta, la verdad, que yo creo que es la que todos tenemos a día de hoy en la cabeza. Me quedaría con el segundo escenario que ya planteabas, ¿no? Es peor que el remedio que la enfermedad. Y no por querer auspiciar a un régimen, ni muchísimo menos, sino porque tristemente hace poco comentaba con unos compañeros el tema de, oye, y si volviésemos a dar unas al llamadas, pero unas primaveras árabes en el mundo árabe, ¿sería productivo? ¿Sería necesario? ¿Sería producente? El problema que reside aquí es que Siria, si cogiésemos un mapa, es una posición geoestratégica hipernecesaria para los intereses, como bien comentabas, ¿no? O sea, mencionabas ya Irán, deberíamos también de tener puestos evidentemente en el foco Rusia, Turquía, China, que siempre es ese actor, ¿no? Que está de manera más callado, como pueda pasar en Ucrania, Estados Unidos, evidentemente, y luego todos los países del Golfo. Evidentemente, Siria se ha convertido, y por dar un poco de contexto, en ese país que intentaba, a pesar de todo, vertebrar de algún modo junto al Líbano, pero el Líbano ya lo tenemos más desestabilizado, intentaban estabilizar un poco o dar la imagen de que se podía mantener un Oriente Medio unido, un Oriente Medio coexistente, tanto por un lado con un Líbano con una influencia iraní, como pasa en Siria, como pasaba en Siria, puesto que ha caído Bashar al-Assad, muy grande, pero con países multiconfesionales, es decir, algo que parece que cuando pensamos en Oriente Medio solo podemos ver, ¿no? Esa microparte de, no, estos serán todos musulmanes y ya está. Y no, hablamos de países étnicamente diversos. Siria, por ejemplo, siempre me Lo gusta que dar hace este mucho dato. más compleja Tenemos la a los... situación. Dígame, perdón. Sí, es lo que hace mucho más compleja la situación. Claro, hace mucho más compleja la situación, efectivamente, y hablamos de, sí, de cristianos en la región, hablamos de musulmanes, pero hablamos de cristianos en diversas etnias. O sea, como bien sabemos, el cristianismo no es solamente los católicos, por ejemplo, ¿no? O los protestantes, no, es que estamos hablando de ortodoxos, hablamos de maronitas, hablamos de asirios, que son los que consideraríamos dentro del cristianismo la rama más arcaica y antigua. Es decir, en todo esto, en lo que implica geopolíticamente para la región es que había un régimen, dentro de que era un régimen dictatorial, que no respetaba los derechos humanos, que atacaba a su propia población civil, porque eso tampoco hay que olvidarlo. O sea, no podemos ahora santificar a Bashar al-Assad, decir que los que No, vienen son peores, sino que tristemente es lo que decimos muy comúnmente, ¿no? O sea, es el mismo perro pero con distinto collar. Porque pasamos de un régimen pragmático en el sentido de cómo eliminaba a su oposición o cómo eliminaba a sus otros contendientes, con la ayuda de, evidentemente, de Irán, de Hezbollah, de Rusia, ¿no? Que eran básicamente sus valedores para conseguir contener a Al-Qaeda, al-Nusra, que es al final una rama de Al-Qaeda, al Daesh,
a los kurdos, como bien comentabas. Los kurdos con todas sus ramificaciones. Yo entiendo que no podemos estar hablando Sí, aquí de todos los actores porque tendríamos un simposio, sí, no una sí. revista, no una entrevista. Pero el problema de Siria en este momento, te lo voy a decir muy claramente, es el dinero una vez más. Y es la posición geoestratégica de gaseoductos. Eso es lo que ahora importa. Lo que ahora importa es dónde o por dónde van a pasar esos futuros gaseoductos que hasta el día de hoy no se daban por equilibrios de países que no se querían entender. Hablamos de una contraposición Siria-Qatar, en este caso, por ejemplo, en la que no había una buena sintonía. Y vamos a ver, y lo más interesante en todo esto, en mi humilde opinión, es ver cuál es el papel. Aquí hablamos mucho de Israel, de los Altos del Golán, pero vamos a ver qué hace Turquía. Aquí es donde está realmente el gran actor, en mi humilde opinión, tras la caída de Al-Assad, es Turquía. Cómo Turquía va de verdad, lleva ya muchas décadas recuperando sus posiciones de lo que antiguamente era ese imperio otomano, y Siria es un buen comienzo para empezar. Entonces, ¿qué es lo que nos viene ahora o qué es lo que le espera ahora a Siria? Le espera una lucha encarnizada por el poder y tristemente, y bajo mi humilde opinión, vamos a ver una Libia 2.0. Recordemos que Libia, un país que en las primaveras árabes cayó otro dictador, Sí, que era sí, Muammar el Gaddafi, y ahora tenemos a Haftar por un lado, tenemos al gobierno reconocido por las Naciones Unidas y al sur tenemos un estado anárquico donde hay mercenarios, donde hay grupos terroristas, donde hay crimen organizado en general que campa a sus anchas. Y eso es tristemente lo que parece que le puede esperar a Siria con sus peculiaridades. ¿es posible que Siria mantenga su integridad bajo estas circunstancias o podríamos estar frente a una posible división en pedazos del país? Esa repartición es muy interesante. Yo creo que las apropiaciones de espacio en Oriente Medio, que sabemos, ¿no? Pues ahora estamos viviendo también el tema de Líbano, Israel, Hamas, tema de Gaza, Cisjordania, ¿no? Yo en el caso sirio creo que no seremos tan tan literales o tan directos en cuanto a quedarnos el espacio como una apropiación, ¿de acuerdo? Es decir, no será un llega Rusia, ¿no? Y invade Ucrania. Será un poco más zonas de influencia dentro del territorio sirio. Por ende, mantendremos esa misma disposición que tiene ahora el país, ¿vale? Pero veremos como terceras potencias. A mí personalmente las que más me interesa es ver cómo Turquía, sobre todo por la zona de Idlib, se queda en esa zona fronteriza con la ciudad siria de Idlib, se queda con esa parte de bajo su influencia en la cual ya tenía tropas, ¿de acuerdo? Y luego, cuidado, en esta oposición que hablamos hay muchos actores, pero aparte tenemos a otros en la ecuación que es el Daesh. Y recordemos que el Daesh hace hace unos años tenía territorio de Siria y era un Estado islámico, como se le llamaba, tal cual, ¿no? O sea, tenía su propia moneda, etcétera, etcétera. Y el Daesh en este momento lo que se está viendo es con la fuerza de, ante tanta incertidumbre y en un momento de crisis, surgen oportunidades. Y ahora ese es el miedo que también me acarrea de pensar que los únicos que igual se atreverían a formar no tan grande, no tan extenso, pero igual sí mucho más asentado y más fuerte, sería también, y cuidado ahí, con el Daesh intentando penetrar de algún modo en todo lo que es el territorio. Claro. Es muy importante lo que mencionas, ese papel tal vez bisagra de Turquía, por así llamarlo, ¿no? Porque pues por un lado ellos tienen acercamiento con Rusia, con países de Medio Oriente, pero a la vez también en la OTAN. Es tal vez un papel bisagra importante, ¿no? Pero ahora digamos que comenzamos yendo al grano o tal vez tratando de responder esa pregunta más difícil de qué viene para Siria, que es mucho más difícil saber lo que viene, lo que va a ocurrir, pero sí podemos hablar un poco de lo que ocurrió. Podemos más bien analizar ahora lo que ocurrió. ¿Cómo fue posible que en apenas 11 días esta operación de los rebeldes terminara pues siendo exitosa y llevando a la caída de Bashar al-Assad pues, un régimen que parecía muy poderoso? Efectivamente, tú lo has indicado en lo último, parecía. Efectivamente, parecía muy poderoso y el
Bashar al-Assad, además de que Hafez, su padre, y luego Bashar estuviesen en el poder durante 54 años, lo que residía en toda esta dinámica era algo que, joder, y perdón de la palabra, marcaba el siguiente punto. Ellos dejaron de tener poder porque al fin y al cabo, como buen régimen, se convirtieron en sus asuntos familiares, personales y de una alta cúpula de vamos a Sí, intentar enriquecernos entre nosotros y mientras no haya nadie molestando, nosotros nos mantenemos y vivimos bien, ¿no? Mientras no haya intervenciones militares. 2011 supone un punto de inflexión porque ya no son solamente actores nacionales internos a los que puedes de algún modo controlar, ¿de acuerdo? Sino que ya entra ya entran los kurdos con fuerza, te entra un frente con el Daesh, Turquía empieza a marearte y a molestarte, por no decir otra palabra. Empieza ya a molestarte. Y era tan endeble realmente, ¿no? Digamos que a nivel defensivo el régimen, que me reafirmo, se solventa o digamos de algún modo se sostiene, que es la palabra justa, gracias a la intervención rusa, evidentemente, y gracias también a Hezbollah, y por ende también a Irán. Entonces, ¿cuál ha sido el punto de inflexión actual y esta rápida caída? Pues evidentemente, Rusia sabemos que desde su invasión en territorio ucraniano destina todos sus efectivos o gran parte de sus efectivos armamentísticos y su interés a esa lucha o a esa invasión que intenta llevar en la parte de Ucrania. Luego, hemos visto también esa guerra que se ha ido propiciando entre Hamas con Israel y que luego se ha sumado también al territorio libanés, por ende Hezbollah también se ha ido del territorio y no ha podido apoyar, y cuando ya se ha ido quedando el estado sirio o la República Siria de Bashar al-Assad sola, con simplemente su ejército, se ha sí. demostrado que no había un potencial o no había un buen armamento o unas buenas estrategias diseñadas para poder contener a unos rebeldes que, cuidado, hay que decirlo todo, muy bien entrenados, con un muy buen armamento y que evidentemente eso también supone otra lectura que deberíamos de tener en cuenta en todo este conflicto, que es cómo se sostienen todos estos grupos rebeldes y cómo estos grupos rebeldes en gran medida siguen abasteciéndose y pudiendo hacer esa guerra de guerrillas más allá de cuestiones como el integrismo islámico que está latente, los extremistas radicales terroristas, etcétera, etcétera, porque hay una parte también reseñable, no mayoritaria tristemente, de la oposición que son parlamentaristas. ¿De acuerdo? Son personas que lo que quieren es un régimen democrático, un régimen bajo las urnas y un régimen que evidentemente funcione. Ahí es donde está Posible, realmente el quid de la cuestión. vamos nuevamente con la pregunta difícil. ¿Es posible esto? No, yo personalmente creo que no. Creo que no, porque creo que no está preparada ahora mismo la sociedad siria. Y te lo voy a poner con un ejemplo muy fácil. Egipto. Cuando cae Hosni Mubarak en las mal llamadas primaveras árabes, cuando cae Hosni Mubarak, el país elige, y cuidado, elige legítimamente, y elige a los hermanos musulmanes. Pero claro, hablamos de un país, Egipto, donde el 20% de su población es cristiana copta. ¿De acuerdo? Por tanto, los hermanos musulmanes no son grandes valedores de respetar a otras confesiones religiosas. Y el propio país se alzó, los militares se alzaron, donde ahora gobierna al-Sisi, que es un régimen ahora dictatorial, pero es un señor, en ese sentido, que sí respeta las distintas confesiones que existen dentro de su país. Entonces, al final dices, oye, ¿un gobierno legítimo por las urnas o un gobierno dictatorial? Por ende, ¿qué es lo que va a pasar en Siria? Hay muchos intereses interpuestos y personalmente no creo que la decisión ahora creo que la sociedad siria, y esto me acusarán de que suene muy, muy occidental o desde una Sí. visión muy tal, ahora mismo no está preparada y tristemente a veces hay que ser también directos y sinceros. Por tanto, lo importante aquí es, si hay una transición larga, es decir, tiene que procurarse una transición que dure más de 3, 4 o 5 años, que prepare al país. Y esto es así.
se tiene que preparar al país, porque se enfrentan a problemas, como antes comentábamos, como grupos terroristas que van a intentar entrar en el país y quedarse con partes de su territorio. Por tanto, un país que ahora mismo tiene todos esos problemas, igual tiene que priorizar y paliar que no haya guerras internas y que el país esté relativamente seguro y estable para poder empezar esa transición parlamentaria. Y eso va a costar un tiempo. Sí, ya usted, digamos, en parte adelantó lo que tenía en mente preguntarle en este momento, que era si, pues, el hecho de que se redujera significativamente esa ayuda de Rusia e incluso de Irán, pues dejó mucho más debilitado al régimen de Al-Assad, ¿no? Eso ya lo tenemos respondido con lo que usted me acaba de comentar, así que quisiera que pasemos al siguiente paso, que es entonces, ¿usted cree que lo que vamos a ver, y también me ha respondido pues esta parte de pasar a un régimen democrático que lamentablemente pues vemos que no es nada fácil en lo inmediato, ¿no? Cree por un lado que vamos a tener la sustitución de una dictadura por otra dictadura y por otro lado hay quienes comparan lo que pueda ocurrir un poco con lo que ocurrió en Afganistán con los talibanes. ¿Puede haber un régimen similar al de los talibanes en Siria? Tristemente, si volvemos a repetir los errores del pasado y últimamente la comunidad internacional parece que se lo ha puesto en agenda, si volvemos a legitimar, como legitimamos en Afganistán, diciendo, no, esta vez los talibanes llegan, ¿no? Y llega el régimen talibán, llega más aperturista y van a dejar a las mujeres participar, ¿no? O sea, y al Sí. final vimos, ¿no? Como el detrimento en un año, poco más de un año, fue asombroso dentro de lo poco que dejaban, ¿no? En este caso el señor el Golani, que dirige a lo que era a HTS, lo que era la antigua Al-Nusra, esta, como indico y me gusta reiterar, esta antigua rama de Al-Qaeda, esta rama de Al-Qaeda, no antigua, esta rama de Al-Qaeda, este señor ha intentado durante varios años, cuidado, ha rebajado el tono, ha intentado mostrarse más aperturista, o sea, ellos mismos, si los analizamos de una manera muy sencilla, vemos que hay una repetición en cuanto a lo que hacían los talibán de rebajar el mensaje, de intentar mostrarse más aperturistas, pero suena a la misma cantinela, tristemente. Por ende, sí, hay muchas posibilidades de que se repita lo mismo que vimos en Afganistán, pero muchas posibilidades. Es verdad que Afganistán, a pesar de todo, tiene diversas influencias como pueda tener Siria, pero Siria ahora mismo sufre el que hay más actores implicados, tanto internos como externos, que los que había en Afganistán. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir una cosa muy sencilla. Lo que esto quiere decir es, vamos a ver si también el hecho de que haya tantos actores nos obligue más a negociar y a que no todos demos por sentado y dejemos al pueblo sirio de lado y solos ante un régimen efectivamente más radical, sea de un lado o de otro o con unas ideas u otras, me da igual que sea militar, que sea islamista, es indiferente, sino que se deje que el hecho de que haya muchos actores procure que haya una negociación constante en buscar a lo que sea un líder lo más neutro posible o lo más aceptado posible por la mayor parte de los actores y que, como te comentaba, que esto procure que, aunque se tarde mucho tiempo, mejor que hagamos una transición de manera holgada en el tiempo, pero que dicha transición nos dé lugar a poder ver en unos años unas elecciones democráticas en Siria mediante las cuales elija al siguiente presidente de la República Árabe. Ahora quiero que pasemos un poquito a Latinoamérica porque es bien conocida la alianza que tenía Bashar al-Assad con Nicolás Maduro, por ejemplo. Incluso llegó a tener a través de la aerolínea estatal Conviasa vuelos directos de Caracas a Damasco. Y pues Maduro también está en una situación difícil. El Ujú. 10 de enero es la juramentación para un nuevo periodo que pues es ampliamente conocido que no ganó, pero él pues insiste en juramentarse, mientras por el otro lado del mundo González dice que viajará a Venezuela a juramentarse. Y aquí no faltan las comparaciones. Hay quienes inmediatamente apenas ven lo que ocurre en Siria, pues dicen que puede ocurrir algo similar. ¿Cree que realmente puede caer Maduro como cayó Bashar al-Assad? Aquí
siento mucho decirlo, creo que es, y antes lo hemos explicado, o antes al menos he retirado mi posición y opinión. ¿Con qué cuenta Maduro? Con que Maduro controla a los militares. Controla, al final, si controlas el poder militar o si tienes, como bien sabemos, grupos paramilitares, no simplemente a los militares, porque hay mucho descontento dentro de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también hay mucha, ¿no? Hay mucha coerción, joder, diré la palabra, hay mucha presión sobre cabos, sobre militares rasos que se encuentran realmente presionados, ellos, sus familias, y no pueden hacer o deshacer todo como querrían. Ahí Maduro lo tiene muy bien controlado y me reafirmo, tiene a grupos paramilitares, sabemos que también tiene unas buenas líneas ¿cómo se dice?, de relación con el crimen organizado. Esto tampoco es ninguna noticia nueva y eso le ayuda a controlar el país de manera no solamente directa gubernamentalmente hablando, sino paramilitarmente hablando. Es decir, al final, si tú imperas el miedo en las calles, a pesar de que la población salga, si sale gente con ametralladoras, se empiezan a cargarse a personas indiscriminadamente, aunque todavía no se haya llegado a ese punto de una manera tan taxativa propiamente dicho, sabemos los secuestros, somos conocedores de varias formas que ha tenido el régimen de paliar, ¿no? De algún modo a la población venezolana. Maduro cuenta con ese poder, con esa injerencia. Entonces, ¿qué es lo que faltaría? Y ahí lo que faltaría sería también demostrarle a Maduro que cierto es, se está quedando sin aliados o que sus aliados ya no están tan fuertes como han estado durante todo el tiempo. Es decir, como bien hablabas, Irán Sí, se ha no, debilitado, Siria ha caído sí, y es que Rusia está lo que muchos dicen o, pues llevan, digamos, al mismo plano es que si Irán y Rusia, en este caso pues Vladimir Putin, de cierta manera dejó solo o no le dio el apoyo que necesitaba Bashar al-Assad para seguir manteniéndose en el poder, pues perfectamente podría hacer tanto él como Irán como otros aliados con Maduro, incluso aquí mucho más cerca, Gustavo Petro en Colombia y Lula da Silva en Brasil no se han atrevido a reconocerlo, no se han atrevido a apoyarlo y pues condicionan todo a que se muestren las actas para poder reconocerlo, ¿no? Pero parece que el tema de la presión internacional no es suficiente para sacarlo, ya ha quedado demostrado en el pasado. En 2019, con el caso de Guaidó, la presión internacional fue inmensa y no fue suficiente para sacarlo. Mi pregunta aquí, ¿cree usted que en este momento Maduro tiene más control de la situación de lo que tenía Bashar al-Assad hace unos días? por ahora sí, por supuesto. Sí, sí, totalmente. Y Maduro juega, en mi humilde opinión, con una línea, mencionadas a dos presidentes claves, ¿no? A Gustavo Petro y a Lula da Silva. Juega con que ideológicamente, aunque realmente en lo que se ha convertido Maduro, si él quiere seguir pensando que tiene algún tipo de ideología, eh, juega con que ideológicamente son afines, ¿no? Por esa ideología, vamos a llamarla de izquierdas y demás. Y también luego están los balances de poder de Latinoamérica, que como bien sabemos, a todos los presidentes les gusta tener al máximo número de aliados o que el mapa de algún modo de todos los países latinoamericanos sea del color más afín a uno, ¿no? O sea, que haya el máximo número de países que tú sepas que ideológicamente van a tirar por una misma rama o función. Por lo tanto, Venezuela tiene demasiadas cosas buenas, tristemente, por la situación que vive. Me refiero a recursos naturales, como bien sabes, a una posición Claro. geoestratégica in- impresionante y es la que facilita, y yo creo que ya eso sí que no se lo podrían permitir hasta cierto punto ni Irán ni Rusia, perder cualquier tipo de influencia en la región. Me explico. Ellos han perdido Siria, ha sido un costo muy alto, que ya veremos cómo lo recuperan, porque ahora esto va a ser un declive del poder iraní en la región, evidentemente, pero ya si se empiezan a perder sus posesiones también en el exterior, se van cada vez a aislar más y yo no sé si esa es la mejor estrategia que pueden seguir. Y personalmente creo que, bueno, evidentemente, no. Y ahora mismo Venezuela es una mina, nunca mejor dicho, de oro.
por no decir de muchos otros minerales y recursos naturales que Sí, ostenta el país, para que Rusia pueda subsistir y para que Irán también en algunos términos pueda subsistir o controlar temas de precios del petróleo o controlar, es decir, al final es que todo lo que ofrece Venezuela es demasiado ambicioso para perderlo. También es verdad que que esto es la gran incógnita, que cuando tú miras las posiciones de Rusia y Venezuela, es la que más te preguntas. Me explico. Siento ser tan extenso, pero si tú eres Rusia y Venezuela y formas ese eje, ¿de acuerdo? Rusia, Venezuela, Irán, eh, Siria en este caso, etcétera, etcétera, tienes que ir mirando en el panorama internacional hasta dónde te puedes permitir o a quiénes puedes sacrificar, qué peones pueden ser sacrificados, exacto, ¿no? claro. Y Siria han determinado que podía ser sacrificado y saben que va a ser un costo muy grande a medio plazo para volver a recuperar su fuerza. Pero la diferencia reside en que Irán, por ejemplo, está en la región, ¿no? Venezuela le pilla muy lejos. Entonces, para tú volver a recuperar ese manejo del poder dentro de Venezuela, que algo de lo que se ha aprovechado durante muchísimo tiempo Irán, por ejemplo, a través de Siria y Líbano, ha sido de la diáspora sirio-libanesa que existe en Latinoamérica, para Es poder, decir, que Irán y Siria preferían sacrificar perdón, Irán sí, y Rusia preferían sacrificar a Siria y no sacrificar a Venezuela con Maduro. evidentemente ahora mismo, sí, porque si no se quedarían prácticamente sin socios realmente fuertes. O sea, Lula hemos visto que en que en esta nueva etapa suya del gobierno es mucho más moderado, Sí, es más mucho más pragmático. moderado. Es efectivamente, es mucho más pragmático y aunque esté en los BRICS, esté muy presente, porque es miembro fundador de Brasil, etcétera, etcétera, Lula se mueve con todo el mundo. Entonces, no es ese actor fin, no es esa Brasil acérrima a hacer lo que yo te mande u ordene. Ahora Brasil No, no, le no es habla a ese Rusia. régimen leal, no es ese régimen leal como... Efectivamente, no es ese régimen leal. Entonces, claro, ¿quién te va quedando como régimen leal? Pues te va quedando, al final, bueno, sí, Cuba, Nicaragua, Venezuela, pero realmente el fuerte de los tres o el del que tú sacas un partido real es Venezuela. Entonces, ahora mismo creo que no. Cuidado, si la guerra en Ucrania se recrudece, si la guerra en el Líbano se recrudece hasta unos niveles, hasta ciertos niveles, también acabarán sacrificando a Maduro, porque, claro, evidentemente tienen que mirar por la integridad de su propio territorio antes de mirar por posesiones en el exterior. Entonces, puede pasar a un corto o medio plazo perfectamente si los conflictos en Ucrania y Líbano se acaban recrudeciendo. Eso démoslo por hecho también, Bueno, cuidado. la prioridad para ambos están ahí, Claro, en Ucrania y está en en su Líbano. propia integridad territorial, Sí, evidentemente. sí. Sí, y por último, para cerrar este punto, ¿no? También hay situaciones totalmente distintas, Ujú. porque en el caso de Venezuela, pues fue un proceso democrático, unas elecciones, y haciendo la comparación a Bashar al-Assad, no lo sacaron con votos, con actas, ni con protestas simbólicas, sino pues con unos rebeldes que llevaron la Ujú. situación a un punto extremo en en el plano armado y no es precisamente el caso de Venezuela, ¿correcto? Efectivamente, ese es el punto ahora mismo que determinaría cómo, o sea, no se trata de alentar a día de hoy que haya revueltas armadas en Venezuela, porque al final siempre también acabarían sufriendo Sí, claro. tristemente el pueblo. Esa es la pena mayor. Lo que hace falta es una comunidad internacional igual más decidida a de verdad querer sacar a Maduro si de verdad se cree que evidentemente no ha ganado esas elecciones, como se sabe perfectamente. Si las has ganado, demuestras, sacas las actas y no hubiera habido ningún tipo de problema. Eso yo creo que todos lo tenemos suficientemente claro. Entonces, el punto de Venezuela reside ahí en diferencia, como bien comentabas, con Siria, ¿no? Reside en que a Bashar al-Assad lo hemos sacado con armas, lo hemos sacado al final por la fuerza, que diríamos, lo Sí. hemos sacado por la fuerza, porque no le ha quedado otra, y en cambio a Maduro, pues tuvimos ese momento, si no recuerdo mal, pues de Guaidó, Leopoldo López Sí, saliendo, exacto. intentando, pero claro, se quedó Claro, corto. y todo indica que no hay ese momento o esa fuerza por parte de la oposición para, valga la redundancia, sacarlo por la fuerza. Ahora mismo, si tú ves el plano de María Corina y Edmundo, ves a dos personas que tienen una gran fuerza popular, que tienen una gran fuerza democrática, que tienen una gran capacidad para poder
verdaderamente, ¿no? Sacar Sí, pero no es a suficiente. Maduro por las urnas, pero claro, si él controla ese poder o llega a la comunidad internacional y de algún modo le da el aviso de o dejas que se levanten las actas o vamos a tener que levantar las actas, nosotros, o sea, o se amenaza, es que es así de triste, pero o se amenaza de algún modo con la injerencia externa en el país, o no va a haber. Lo que pasa que si se amenaza con la injerencia externa, todos sabemos el discurso de Maduro, ¿no? Ya viene Sí, claro. el Estados Unidos, o ya viene Occidente, o ya vienen una vez más a, a intentar interceder en las cuestiones nacionales, ¿no? De un país soberano. Entonces, Sí. claro, ahí está el problema con ese discurso de que la comunidad internacional cada vez intenta, de algún modo, interceder menos en los intereses nacionales o internos de un propio país. El ejemplo es Ucrania. Sabemos todo lo que están sufriendo, sabemos todo lo que están pasando, pero no hemos enviado tropas. Al final, las tropas de externas que han llegado han sido voluntarios, reservistas, personas que se han anclado y han cogido un Kalashnikov, ¿no? Y se han ido al frente, pero no hemos mandado tropas como tal todavía a Ucrania, porque estamos intentando, a modo de comunidad internacional, cada vez generar menos conflictos por errores del pasado. Y ese es Sí. el gran problema que también sufre o que también se sufre desde hacia Venezuela en este caso. Entonces es un poco va a haber tiempo siempre para poder gritar o para poder quejarse sobre lo que pasa en Venezuela. Todavía queda ese 10 de enero, evidentemente, que va a tensar mucho la situación en el país, pero a pesar de todo, contra regímenes dictatoriales o sumen ellos a la población en una hambruna aún mayor de la que vive la población venezolana, que ya la propia población venezolana se revele de manera masiva y extensa que no puedas pararlo, ¿de acuerdo? O entra la comunidad internacional. Y si no, ellos se van a mantener, saben que van a ser 5 o 6 meses más complicados y luego 3, 4, 5 años de tranquilidad absoluta. Ese es el problema real. Sí. Una última pregunta muy brevemente, que nos queda poquito tiempo, ¿no? El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la caída de Bashar al-Assad. El 20 de enero toma posesión Donald Trump y en su gobierno anterior pues logró importantes acuerdos de paz. ¿Qué cree que significa, digamos, esta antesala de la caída de Bashar al-Assad prácticamente un mes antes de que Donald Trump vuelva a la Casa Blanca? Muy brevemente. Bueno, yo lo llevo diciendo un tiempo. Tenemos que entender que el presidente Trump es un empresario, no es un político. Y él no va a entrar en ningún sitio siempre y cuando a él no le compense en el balance de costes y beneficios. La principal cuestión para Donald Trump a nivel internacional, debemos de empezar ya, es la hegemonía del dólar, evidentemente. Muchas gracias a Mil Harza por habernos acompañado estos minutos en Pan Am Post para hacer este importante análisis, porque pues pudimos pasearnos por varios aspectos de toda esta situación que ha generado pues la caída de Bashar al-Assad. Muchas gracias a Mil Harza. Muchas gracias a ustedes, un placer.